El final de un año y el comienzo del siguiente son momentos de hacer balance y también de nuevos propósitos, ir al gimnasio, planificar un viaje, mejorar en nuestro trabajo, pero ¿cuánto depende del azar y cuánto de nuestra voluntad? Pues vamos a preguntárselo a la neurocientífica Raquel Marín. Buenos días, Raquel. Buenos días, Marta. Bueno, pues la pregunta sería esa: ¿en qué proporción nuestras decisiones o nuestros retos, lo que vamos consiguiendo, depende de nosotros mismos? Pues en un gran porcentaje. Fíjate que de entrada hay un aspecto esencial del que tenemos que tomar conciencia, y es que la mayor parte de los pensamientos que generamos diariamente no los hacemos conscientes y sin embargo forman parte de la impronta y de las reacciones y actitudes que tomamos frente a las cosas. Evidentemente todo eso está basado en nuestra experiencia previa, es decir, lo que de alguna manera se ha quedado grabado en nosotros desde incluso antes de nacer, ya empieza a forjar lo que vamos a hacer y lo que vamos sobre todo a pensar, incluso a sentir. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Podemos cambiarlo? Pues fíjate que evidentemente la autopercepción, ya tomar conciencia de esa autopercepción de lo que estoy sintiendo, aunque a veces no sea real, ya nos hace modificar la actitud, es decir, ¿y si hubiera otras alternativas, verdad? Pero también hay un gran aliado del que a veces nos olvidamos, que es el cuerpo. Es decir, las formas de exponer el cuerpo, las formas de utilizar nuestro cuerpo, también pueden modificar la forma que tenemos de pensar, es decir, pensar en el efecto antes que en la causa. Por ponerte un ejemplo, si yo digo, ay, me gustaría ir de viaje, pero claro, no tengo dinero, estoy utilizando mis recursos de la experiencia previa. ¿No? Y la negatividad por delante. Exacto, porque ya he intentado ir de viaje 3 veces y ya ha salido mal, el COVID, no sé qué, me quedé sin dinero, bien. Entonces ahora decimos, bueno, ¿y si empiezo por planificar el viaje? Es decir, empiezo ya a poner los miembros del viaje, ya incluso de manera mental estoy ya haciendo y tomando la decisión de que voy a ir de viaje y voy a modificar incluso la actitud a la hora de percibir ese viaje. Es posible incluso que empiece a encontrar que tengo más dinero del que pensaba, o incluso de que hay personas que me pueden ayudar a acompañarme en el viaje o encuentro algo más barato, etcétera. Pero además es que podemos incluso también en el día a día modificar nuestra actitud corporal. Si de alguna manera cuando nos levantamos por la mañana estamos ya percibiendo que va a ser un día terrible, lunes, los hombros hacia abajo, entonces ya mentalmente también nuestra mente va a decir, hombros hacia abajo quiere decir estoy en un estado más desanimado. Mientras que si decimos, bueno, es lunes, pero ya verás que me va a ir súper bien, pam, 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 y sales a la calle, como digo yo, wow, comiéndote el mundo, entonces mentalmente también vas a modificar esa actitud. E incluso al teléfono. Cuando estás ahí llamando a alguna entidad bancaria, ¿verdad? Pulse 1, pulse 15, pulse 22, etcétera. Entonces llega un momento en el que empezamos mentalmente a tomar otra actitud, ¿no? A agarrotarnos, a coger el teléfono ya ahí con mucha presión. Si de alguna manera modificamos nuestra cara, también modificamos la actitud y utilizamos otras expresiones más afables, es bastante probable que la experiencia, incluso llamando a una entidad bancaria, sea mejor. Sí. Es que a veces tendemos a asociar el éxito con acumular muchas posesiones, mucha riqueza, pero a veces si lo analizamos fríamente, el éxito es, a lo mejor, o una parte de él, poder reaccionar de manera positiva a determinadas cosas o valorar lo que tenemos en nuestro día a día, por pequeño que sea, ¿no? Hay una reflexión muy interesante, y es que cuando miden el grado de felicidad de la población, es decir, quién se considera muy feliz, medianamente feliz o infeliz, el porcentaje es más o menos idéntico con independencia de la profesión, de la situación física o incluso del lugar en el que vives. Evidentemente hay países que tienen mejores condiciones, ¿no? Pero no son los países con mayor renta per cápita los que tienen mayor grado de felicidad. Es decir, que eso lo que quiere decir es que en ese mismo rango hay personas que tienen mucho y no son felices, y otras que tienen menos y sí lo son. Evidentemente eso ya implica hasta qué punto nuestra percepción y nuestra forma de concebir nuestra situación puede modificarla. Fíjate, te voy a hablar de un estudio muy sencillo que han hecho recientemente sobre la sonrisa. Ponían a una serie de personas delante de una serie de imágenes distintas, ¿no? Con diferentes emociones y sentimientos, y algunos de ellos les decían de simplemente estirar la cara para conseguir una cierta sensación de sonrisa, es decir, contraer estos músculos y tal, porque en la cara tenemos un montón de músculos. Entonces, solamente haciendo así, no estoy sonriendo, estoy simplemente así, conseguían una sensación distinta a la hora de ver esas imágenes, frente a personas que lo que hacían era ponerle un lápiz así atravesado y morderlo, que eso es un poco más de tensión, ¿no? Entonces genera mayor tensión. Y frente a otras personas que tenían simplemente que estar así. Las personas que estaban así
tenían una menor tasa de éxito en esas imágenes con relación a lo que le expresaban sobre la felicidad. Es decir, que eras más feliz solamente por intentarlo. Claro, porque tú a ti mismo te lo contagias, ¿no? Claro. Además, la sonrisa tiene una cualidad muy interesante, que es el hecho de que funciona como un espejo, ¿verdad? Si sonreímos tanto a nosotros como al exterior, proyectamos algo positivo en los demás, que también puede ayudar. Hay unos estudios maravillosos, que además hay unas imágenes súper bonitas de un investigador italiano cuando empezó a estudiar lo que llamamos las neuronas de la empatía, las neuronas espejo, ¿verdad? En el cual está con un monito y le está sonriendo y mira, y hace así y el monito responde de la misma manera. Es una imagen muy bonita, yo creo que están en internet, con ese cuidado que decían antes de evitar los ataques cibernéticos, etc. Y precisamente esa sensación de empatía nos ayuda mucho también a trabajar en equipo. Es decir, si tú tienes que hacer una tarea conmigo, que es una tarea un poquito tediosa, que nosotras estamos así un poquito que no nos apetece mucho porque es algo un poquito aburrido, si nos sincronizamos de alguna manera en armonía, y nuestros cuerpos se sincronizan en armonía, tomamos una situación y un lenguaje corporal positivo y nos sonreímos, seguramente vamos a participar y a experimentar con mayor positividad esa experiencia, aunque el resultado no dependa de eso, sino simplemente del camino, ¿no? Muchas veces se dice que el camino antes que el fin. Pues evidentemente el camino nos puede llevar a que esa experiencia sea muchísimo más positiva, con independencia de que luego la tarea no salga bien. Hablabas al inicio de la entrevista de esa cantidad de pensamientos que tenemos a diario. Sí. Hay teóricos que hablan de unos 70.000. No sé si compartes esa afirmación. Sí. Te quería preguntar por los estímulos que recibimos cada día, incluso no solo en las cosas que nos rodean, sino en la información que recibimos a través de Internet, en los móviles, que casi que tenemos esa sensación o esa necesidad constante de estar informados. Sí. ¿De qué manera nos influye? Bueno, eso aumenta muchísimo el grado de ansiedad y el grado de incertidumbre, porque el cerebro evidentemente es una esponja de estímulos, ¿no? Todo lo que recibamos como estímulo va a intentar gestionarlo. Si recibimos una alta cantidad de estímulos en poco tiempo, el umbral a la hora de decidir cuáles son más importantes y cuáles son menos se va como a amortiguar. Es decir, vamos a tener menos tendencia a tener un discernimiento entre aquello que es realmente importante y entre aquello que no lo es. De tal manera que podemos vernos, si estamos constantemente enganchados a las noticias catastróficas, podemos entonces vivir la vida como una catástrofe al final, porque es lo que el umbral más importante ha generado en ese estímulo. De hecho, hay algunos estudios que aconsejan dedicar tan solo una franja horaria al día para lo que llaman el tiempo de la preocupación. Es decir, que te enganches a las catástrofes y a las noticias desagradables en una franja horaria, evidentemente no cercana a las horas del sueño. Sería pues a lo mejor a las 5 o 6 de la tarde, la hora del té para los ingleses, lo llaman el worry time, con el tea time, sería el momento en el cual te pones las noticias catastróficas, resuelves todo lo que son y de esa manera ya cierras el capítulo catástrofe para que ese umbral no se mantenga activo en el cerebro y genere una situación de que la vida es terrible. Constante, ¿no? Bueno, pues nos lo vamos a aplicar, Raquel, ese consejo, trabajar también para reducir en la medida de lo posible el estrés también que nos afecta. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. A sonreír. A sonreír.